Los derechos humanos ante la oscuridad de las luces del mal, las sombras de la Revolución Francesa que vuelven a iluminar. Saludos, soy el profesor Jesús Víctor Alfredo Contreras Ugarte, profesor de Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos. En esta oportunidad vengo a proponer el tema que acabo de referir y sobre todo en atención al tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, a cuya organización agradezco la oportunidad y la invitación para presentar esta mi ponencia que lo que pretende es reflexionar sobre tan importante hecho histórico del siglo XVIII. Bien, se dice de la Revolución Francesa que hasta nuestros días cobra importancia por la influencia que a día de hoy tenemos aún de ella, y el campo de los derechos, por supuesto, no va a ser la excepción. Es más, se dice que propiamente incluso los derechos humanos encuentran su antecedente histórico en este periodo, su antecedente histórico más remoto de lo que hoy entendemos contemporáneamente de lo que son los derechos humanos, lo podemos ubicar en este evento de 1700 del siglo XVIII, referido al siglo de las luces o de la Ilustración, más específicamente en el documento conocido como Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es decir, me refiero a este documento. Eh, si queremos empezar a hablar sobre este cuerpo legal, lo primero que tenemos que advertir es que se habla de la Declaración de los Derechos, subrayo, del hombre y del ciudadano. Es decir, que esta declaración, al parecer, al menos nominalmente, únicamente se refiere a derechos para los hombres y para los ciudadanos. Si esto fuera así, tendríamos entonces que concluir que este documento legal francés del siglo XVIII, del siglo de las luces, es un documento que contiene más que derechos, contendría privilegios. Privilegios en el sentido de que no se conceden para todos, sino que se conceden para un determinado grupo que reúne un determinado número de condiciones y características, lo que los convertiría y los convierte en privilegiados. Sí, es que esto que acabo de decir es verdad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una declaración hecha para el hombre blanco, propietario y ciudadano. Quedan relegadas, como no, todos lo podremos advertir casi de inmediato, quedan relegadas ¿quiénes? Sí, las mujeres. Y esto se podría decir como se dice, justificando esta situación, de que es algo que, bueno, con una determinada ideología o desde un punto de vista político, ideológico, se pretende decir para denostar a este documento de la Revolución Francesa porque hay un ánimo de echarse abajo los principios que de alguna manera determinaron y determinan nuestra actualidad. Esto ya os adelanto que no es verdad, esto no es cierto. Es un poco de lectura, un poco de crítica reflexiva, lo que nos puede llevar a una conclusión distinta. De hecho, esta ponencia que estoy haciendo de manera virtual es una ponencia que lo que pretende es negar precisamente ello, que la Declaración Francesa solamente tenga luces y nada de sombras, es decir, que sea el documento por antonomasia que representa la iluminación de las ideas de los ideólogos ilustrados. No, yo sostengo que la Declaración Francesa, es más, tiene más sombras que luces. Y el periodo donde se desenvolvió, que fue precisamente el de la Revolución, esta etapa de transformación social radical. Bien, no, no es así. No es que en la contemporaneidad los académicos del hoy
pretendamos denostar a este documento del otrora. No, no es la idea. Ya en esa misma época, en esa misma Francia revolucionaria, los mismos franceses, muchos, no eran pocos, muchos, simplemente que les faltaba el poder para poder imponerse o para imponer lo que imponía la otra, aquellos que sostenían los principios de esta llamada Revolución Francesa. Pero habían personas que no estaban de acuerdo con el desarrollo de este periodo histórico. Una de ellas era la persona que fue conocida como Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. Una francesa que, advirtiendo esto que os acabo de decir, desde lo nominal de esta declaración, que se refiere únicamente a los derechos del hombre y del ciudadano, como digo, hombre blanco, propietario y ciudadano. Quedaban relegadas las mujeres, pero no solo las mujeres, también quedaban relegados los negros, los niños, los hispanos, por ejemplo, que serían, o los extranjeros, que serían personas de segunda o tercera categoría. Como vemos, esta declaración no dice Declaración de los Seres Humanos, no dice Declaración Universal, como sí lo dirá ya la Declaración de 1948 de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque también habría mucho que decir al respecto de ese documento, pero no estamos en ello. Olympe de Gouges advierte esta situación y en 1791, es decir, pocos años después de esta declaración, casi parafraseándola, lo que hace es reclamar el olvido que habían hecho estos ideólogos ilustrados de la mujer, de incluir a la mujer dentro de este documento. Y escribe su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esta declaración la escribe Olympe de Gouges en el año 1791. En el año 1791, Olympe de Gouges hace su reclamo. Grita, clama, que la atiendan. Sí, señor, es lo que hace. Más personajes. Cuando el señor Jean-Paul Marat, un médico fracasado, que vivía además en las cloacas de París antes de la Revolución, en estas cloacas además adquirió una enfermedad de la piel. Pero bueno, es un dato interesante. Ahora verán por qué. Este señor se convirtió en el director de uno de los periódicos, el periódico del Amigo del Pueblo, un periódico revolucionario, porque como este tipo de revoluciones viven de la propaganda política sobre todo, empleando a los medios de comunicación. El medio de comunicación era este periódico que dirigía el señor Jean-Paul Marat. El señor Jean-Paul Marat lo que hacía era, entre otras cosas, además de propaganda, sacaba las listas de aquellos que se consideraban sospechosos de estar en contra de la revolución, críticos de la revolución, y por lo regular todos los que salían en esa lista era como una lista de sentenciados a muerte. Iban directamente a este instrumento llamado e inventado por el señor Guillotón, llamado guillotina, y donde básicamente los asesinaban, bueno, les cortaban la cabeza para ser más descriptivos. Cansados de esta situación, la Revolución Francesa, que como podemos recordar, tuvo dos etapas, dos momentos bastante trágicos, tristes y vergonzosos, que son la etapa del terror y del gran terror, ¿no? Donde incluso llegó un momento en que los mismos revolucionarios, Robespierre, Danton, estos nobles que impusieron estos preceptos y este documento, pues sospechando entre ellos mismos, pues llegó un momento en que pretendieron defender sus ideales y incluso, como digo, se empezaron a matar entre ellos. Bueno, obviando este detalle. Con lo cual era una etapa bastante convulsa donde muchos estaban en contra de los idearios de la revolución. Y esto yo sé que no se cuenta porque ¿quién va a atreverse a decir algo contra este casi santificado proceso revolucionario? Y menos de este documento, que como ya vimos es un documento de privilegios, no es un documento que contenga realmente en estricto derechos, aunque emplee la palabra derecho, que por decir se puede decir mucho, pero no siempre lo que se dice y se escribe tiene que ser verdad o tiene que estar en lo correcto. Esto es incoherente utilizar la palabra derecho cuando advertimos que realmente es un documento que lo que contiene son privilegios en el entendido de que solamente para un grupo de personas, de tipo de personas, de seres humanos. Bueno, cansado de esta situación, un personaje histórico, Charlotte Corday, o Carlota Corday, pues se acerca a la casa del señor Jean-Paul Marat, al director de este periódico, y diciéndole que llevaba una lista, porque esta era una época de las denuncias,
iba una lista con los que eran sospechosos de estar en contra de la revolución o estar criticando o opinando en contra de las ideas estas que no se podían contradecir. Obviamente el señor Marat dice, adelante, adelante, que pase, que pase. Pasa a la casa y en ese momento pues, el señor Jean-Paul Marat está ahí registrado en la pintura del David. Bueno, está ahí el señor, un pintor francés, está ahí en la bañera y en estos baños de curación, tenía que darse diariamente baños de curación por esta enfermedad que dije hace un momento que era que la contrajo porque, bueno, cuando antes de la revolución era un médico fracasado que, bueno, vivía en las cloacas de París, donde cogió esta enfermedad y que le obligaba a estar. Cuando viene la revolución, como suele pasar, esto nos traerá a colación personajes actuales, sobre todo de nuestra política gubernamental, específicamente, como es mi caso aquí en España, bueno, personas que están en una situación social irrelevante, sobre todo políticamente irrelevante, y aprovechando un proceso revolucionario o que se le parezca, pues bueno, sube a la palestra y termina pues en algún cargo importante, yo qué sé, ministro, director de alguna entidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos actualmente de sobra. Bueno, al final lo que hace la señora Charlotte Corday es acercarse a entregarle la lista supuestamente, la supuesta lista al señor Jean-Paul Marat, y en vez de sacar una lista, lo que saca es un puñal, bueno, se lo clava y acaba con la vida de este señor. Como digo, hay una pintura que representa muy bien esto. Bueno, quiero decir, ¿esto qué refleja? Esto refleja que no es tan cierto de que la gente estaba contenta con la revolución. No había mucha gente que estaba completamente en desacuerdo, sobre todo con el ideario para empezar y con la manera de imponerlo, es decir, con la imposición en sí. Por supuesto que Charlotte Corday o Lim de Gauche, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, pues estas no son consideradas ilustres o ilustradas, ¿verdad? No busquen algún libro donde se les reconozca como ilustradas. Pero resulta que al final de cuentas, lo cierto es que estas dos dignas mujeres fueron las realmente ilustradas de esta época, porque advirtieron lo que los ideólogos, Diderot, Kant, D'Alembert, por supuesto el señor Juan Jacobo Rousseau, uno que gozaba de especial relevancia y donde muchas ideas de él están contenidas en este documento y subsiguientes, como en el Código de Napoleón de 1804. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? O sea, estos señores eran los que son oficialmente llamados ilustrados. Estas señoras son como una anécdota a la que hay que casi reservarlas en un lugar de irrelevancia. Muchos incluso de estos nombres ni siquiera los han escuchado. Los que leen un poquito más, los que se preocupan reflexivamente por ver la verdad de este hecho histórico, no por denostarlo. El hecho histórico, el documento se denosta a sí mismo, por sí solo. Solamente es cuestión de investigarlo y analizarlo críticamente, no dogmáticamente, como es lo que suelen hacer la gran mayoría de políticos y lamentablemente académicos, sobre todo a nivel universitario. Y ya no se diga en los colegios e institutos. Esto es algo que casi parece increíble, pero es así como están las cosas. No es solamente así, pues resulta que, digo, no es solamente así como estos señores dicen, que señores y señoras, investigadores actuales que de manera tendenciosa pretenden cambiar lo que es la historia y los hechos objetivos, lo que se puede incluso extraer de los propios documentos. Recuérdese aquella frase memorable en la que se le pregunta al señor Immanuel Kant, un ilustrado, un ideólogo ilustrado de esta época, se le pregunta ¿qué es la ilustración? Y si leemos la respuesta célebre del señor Immanuel Kant, responderá, la ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Repito, la ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Claro, es que estos señores se creían con la verdad absoluta, con la moral superior. Estos señores que eran una minoría eran la vanguardia de las ideas del nuevo mundo. Y todos los demás, la gran mayoría de la humanidad, éramos, padecíamos una minoría de edad. Éramos tontos, éramos ineptos. Y ellos, con su ilustrísima capacidad intelectual y superior, venían a llevarnos a la luz, a iluminar nuestra ignorancia, nuestra torpeza,
para pasar a ese mundo superior que ellos nos ofrecían, porque estábamos en la minoría de edad. Y si queríamos hacerlo, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de ellos. Su obligación de ellos es imponerlo. Y nosotros, ¿y por qué nuestra responsabilidad? Porque de lo que se trataba era de un proceso de transformación social profundo, radical. No se trataba de mejorar las cosas para vivir mejor. No, se trataba de cambiar la concepción de persona. Es decir, tú ya no valías como persona por lo que eres, tal cual, como ser humano me refiero, por ser tal, sino valías por ascender a ese nivel político. Se hacía una diferencia entre lo que era el ser humano antes de la Ilustración, el hombre antes de la Ilustración, que para estas personas, los ilustrados, Diderot, D'Alembert, Rousseau y Manuel Kant, como lo acabamos de leer, estábamos en un estado de minoría de edad, es decir, una suerte de jungla, de selva, de tribu, estábamos en un estado salvaje y para poder salir de él teníamos que ascender a un mundo distinto, esto que en Descartes lo podemos advertir como el mundo de la res cogitans. Había que salir del mundo de la res extensa para elevarnos al mundo de la res cogitans, que es el ideario fundamental de la teoría racionalista, a donde pertenecen estos señores de la Revolución Francesa, incluyendo los ideólogos ilustrados, Immanuel Kant, Rousseau, etc. Entonces, se cambiaba el concepto de libertad. Ya no era una libertad personal en tanto persona humana que eres, sino que la libertad se te era concedida políticamente. Era transformar la idea de la libertad, cambiarla por la libertad personal y convertirla en una libertad política. Pero para ello tenías que aceptar estos preceptos. Era una transformación social política radical. Y si no estabas de acuerdo con ello o tenías determinados puntos de vista que criticaban lo que decían estos señores, pues era simplemente relegado del sistema. Pero no relegado a un lugar lejano, no, eras directamente asesinado. Se te cortaba la cabeza, guillotinado realmente. Que no, que sí, que sí. Quien no lo crea, pues los personajes históricos, esto a quien la historia se niega a llamarlas ilustradas, Charlotte Corday y Olympe de Gouges, estas dos personas, por ejemplo, Olympe de Gouges, 2 años después de su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, es decir, en 1793, pues se le asesinó en la guillotina. Misma suerte corrió la señora Charlotte Corday. Con lo cual era o creer o morir. Por ahí hay un libro que tiene ese título, les recomiendo que lo revisen. Pero no es solamente eso, otro ideario importante, ideólogo importante de esta revolución es el señor eh, Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau tiene una obra de la que se dice que es una obra monumental, universalmente importante, y qué sería de la educación si no se hubiera animado, si no hubiera escrito esta obra el señor Rousseau. Es una obra de la que se dice que es de obligada lectura, sobre todo en las facultades de educación. Ojo, es por ello que mucha gente de derecho no la conoce o la conoce poco. Claro, me estoy refiriendo específicamente a esta obra. El Emilio o de la educación. Un libro interesante y de especial importancia, como ya dije, sobre todo para la realidad educativa o para la profesión del profesorado, del docente. ¿Eh? Si cogemos este libro, advertiremos que tiene 5 capítulos, o 5 libros le llaman dentro: libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto y libro quinto. Los 4 primeros libros se referirán más o menos a la educación que debe brindársele a un personaje llamado, como es el título del libro, el Emilio. A Emilio, es decir, ya solo por el nombre lo intuimos, ¿verdad? El Emilio a la educación de un hombre, eso es, de un hombre. Efectivamente, como vemos, esto es la mayor cantidad de libro. Estas son las páginas que deja para Sofía. ¿Qué será el libro quinto? En estas primeras páginas referidas a el Emilio, pues veremos que sí, es una suerte de pautas interesantes para cómo educar a la humanidad. Pero ojo, cuando digo humanidad, estoy diciendo algo más ampliado. Yo ya dije que se refería al Emilio, es decir, no está hablando de la humanidad, de la educación de la humanidad. Está hablando de un hombre, de la educación que hay que darle a los hombres. Y esto se nota más no porque lo diga yo, sino si leemos el capítulo o libro quinto de este libro, que se llama ya no el Emilio, sino se llama Sofía, dentro de esta misma obra. Y Sofía, como lo intuimos ya en la parte anterior, ¿de quién está hablando? Pues de una mujer,
efectivamente, de una mujer. Ahora se va a referir a la educación de la mujer. Y veamos lo que dice el tan connotado y potente ilustrado, cuyas ideas muchas están aquí incorporadas en la Declaración de 1789. Vamos a hacer un pequeño párrafo, porque no tenemos tiempo, de lo que dice sobre las mujeres. Dice: los hombres penden de las mujeres por sus deseos. Bueno, las mujeres penden de los hombres por sus deseos y por sus necesidades. Y dice más: mejor subsistiéramos nosotros sin ellas que ellas sin nosotros. Dice más todavía: por la misma ley de la naturaleza, las mujeres están a merced de los hombres. No les basta con ser hermosas, es preciso que agraden, es decir, que nos agraden a nosotros. Y dice más, y sentencia, escuchad, de suerte que toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida. Estas son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto lo que desde su niñez se les debe enseñar. Esto dice el ilustre y connotado e iluminado señor Juan Jacobo Rousseau. Sí, ya sé que habrán algunos, incluso en el campo académico, que pretenden justificar estas palabras, diciendo que hay que tener en cuenta el tiempo histórico en el que vivía, las ideas que habían, el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero esto es algo que me parece una necedad. Tal vez en otras personas no. Pero cuando hablamos del señor Juan Jacobo Rousseau o del señor que hablaba de la minoría de edad, Immanuel Kant, estamos hablando de gente a quienes llamamos ilustrados, a quienes llamamos iluminados, es decir, gente que estaba por encima de la media intelectual de la generalidad humana. ¿Cómo es posible que no pueda advertir semejante contradicción en un mismo libro, en una misma obra, de Sofía con respecto al Emilio? ¿Cómo es posible que no haya podido advertir la referencia peyorativa, el trato peyorativo de los argumentos esbozados con respecto a Sofía frente al señor Emilio? Es algo que realmente no encuentra explicación. Simplemente que eran personas que no eran tan iluminadas, al menos. No voy a decir que no tenían luces. Diré que no tenían tantas luces como las que se les pretende publicar o promocionar en la mayoría de ámbitos. Ojo, tengas en cuenta que además de la Revolución Francesa y de este periodo de la Ilustración, de la modernidad, no solo se dice que es la inspiración histórica más remota de lo que son ahora los derechos humanos, sino que también se dice que allí están los fundamentos principales de lo que hoy se conoce como la izquierda socialista. Es decir, pues claro, cuesta mucho, sobre todo para quienes llevan este ideario político, pues criticar a este periodo, porque pasaría lo mismo, ¿no? Si su cimiento histórico, si su antecedente histórico que fundamenta lo que es hoy, tanto el socialismo como los derechos humanos, pues ya podemos comprender también en cierta forma por qué están como están, ¿no? Sobre todo los derechos humanos y por qué no encontramos eficiencia en ellos. De hecho, la Revolución Francesa también tiene el triste honor de reconocérsele dentro de la edad moderna que en su momento histórico se produjo el primer genocidio de esta edad moderna, de la modernidad. El primer genocidio de la modernidad se produce con la Revolución Francesa, por la infinidad de muertos y asesinatos que se construyeron, o perdón, que se gestaron, pero sobre todo, por un asesinato que se produjo masivamente, más de 100.000 personas muertas en un lugar que se llamaba La Vendée, o La Vendée, si se quiere, con doble E, con V, que está muy bien explicado en una obra de Alberto Bárcena que se llama La Guerra de la Vendée, que es este que tengo aquí, que os recomiendo que le deis una lectura. Es muy didáctico, muy directo, muy certero además, donde podemos advertir que realmente se trató de un genocidio. La gente de este lugar
fue asesinada simplemente por ser crítica con la gestión de la Revolución Francesa, con el ideario de la Revolución Francesa, que como ya vimos no es cierto si alguien lo afirma, de que todo el mundo pensaba lo mismo y positivamente con respecto a la supuesta bondad de esta revolución. No, todo este pueblo, más de 100.000 personas asesinadas, pero la razón principal es que este pueblo se negaba a dejar su confesión religiosa, es decir, se negaba a dejar de profesar la religión católica, la religión cristiana. De hecho, el corazón que ven aquí es una especie de camiseta que se hicieron para ser reconocidos. La Revolución Francesa, estas personas que querían pensar con libertad, ojo, porque recordad que dije que ya no se hablaba de la libertad personal, ahora se trataba de la libertad política. Y como políticamente tú no estabas autorizado para ejercer este tipo de libertad, de pensar, de criticar, de reflexionar y menos de contradecir la Revolución Francesa, pues tú no tenías libertad, porque la libertad personal de opinión estaba denostada, estaba echada a un lado. La única que valía era la libertad personal, es decir, la libertad que estos iluminados, estos que eran además la minoría, la vanguardia de la verdad y de la superioridad moral de la época, la única verdad la tenían ellos, todo el resto estaba en un estado de minoría de edad, de tribu de salvajes, pues esta gente de este lugar merecieron la muerte. Más de 100.000 personas muertas por su confesión religiosa. Bien, esto de hecho además en los tres cimientos de libertad, igualdad y fraternidad, que supuestamente son los cimientos de la Francia revolucionaria y de la Revolución Francesa, ya os adelanto que estos son, como lo hemos advertido, cimientos artificiales, no son apotegmas realmente sustanciales. Son artificiales porque no es cierto que sea para toda la humanidad. De hecho, ya en el fundamento histórico, ideológico del derecho alemán, por ejemplo, del siglo XIX, en el idealismo alemán, ya nos advierte Hans Hattenhauer, un libro muy interesante que también os recomiendo que lean, que en Alemania, por ejemplo, no se le dio mayor cabida al precepto de la fraternidad, todo lo contrario, porque afirmaban lo que había pasado, porque la Revolución Francesa, sobre texto de la igualdad, una igualdad también artificial, homogénea, es decir, imposible, porque no todos somos iguales, nuestra grandeza, la grandeza del ser humano, nuestra grandeza humana está precisamente en ser seres únicos e irrepetibles, es decir, diferentes, no en la igualdad homogénea, lo que decía esta revolución. Pues la crítica que hace el idealismo alemán a este precepto de la fraternidad es que precisamente la Revolución Francesa, sobre texto de imponer su igualdad, pues destruyó y denostó la fraternidad. La fraternidad, sobre todo la fraternidad en Francia, no existió, a menos para la humanidad en general, para todos los franceses. Habrá existido, sí, para este club de privilegiados, es decir, para aquellos que eran hombres, blancos, propietarios y ciudadanos. Entre ellos seguramente que habrá habido la fraternidad y la igualdad y la libertad que hoy se repite como si hubiera sido una verdad generalizada en la Francia de 1789, del siglo XVIII. Y nada más lejos de la verdad. Esto no es así. Estos son hechos irrefutables, objetivos. Obviamente no hemos estado en ese periodo histórico, pero de los datos históricos, de los documentos históricos, de la misma declaración, pues podemos darnos cuenta, investigando un poco, que la Revolución Francesa aloja más sombras que luces. Pues muchas gracias y hasta la próxima.